Buenos días, hermanos. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Seguro que están ganando para aquí? ¿Cómo están ustedes? ¿Ganando para Cristo? Bueno. Un aplauso al Señor. ¿Cuánto le damos aplauso al Señor? Él se merece toda la gloria, toda la honra, el honor, el poder. Y todos los testimonios de esta mañana tuvieron mucha relación. Una de las razones por las cuales nosotros debemos estar agradecidos es porque Dios nos amó, envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario. Como decía la hermana Andrea con los cánticos, gloria en lo alto, Él se merece toda la gloria, el honor, el poder, por todos los siglos. Le invito a inclinar sus rostros, mi querido hermano, para poner el libro en las manos. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, Señor, te pido, mi Dios, que con humildad y sencillez me ayudes a llevar tu palabra a tu pueblo, Señor. Que tu pueblo pueda comprender las maravillas y deleitarse en tu ley, no solamente en esta mañana, sino todos los días de su vida, Señor, para que obrando, para que poniendo por obra, les vaya bien a tu pueblo, Señor. Te pido, mi Dios, que nos abras pues el entendimiento, que nos ayude a comprender lo que usted nos tiene preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Les invito a buscar en su Biblia, mis amados hermanos, el libro de Salmos 119, del versículo 169 al 176. Vamos a estar estudiando la última estrofa del Salmo 119. Y dice la Escritura de la siguiente manera, dice el salmista: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán de alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta a socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. En este último versículo, en la parte B, encontramos la idea central. Dice el salmista: porque no me he olvidado de tus mandamientos. Por eso que en esta mañana todos nosotros debemos recordar los mandamientos de Dios. Esta es la intención del Espíritu Santo en esta mañana. Y todos nosotros, y yo les vengo a explicar 4 maneras de cómo nosotros debemos recordar los mandamientos de Dios. Vamos a estudiar 3 razones por las cuales debemos recordar los mandamientos de Dios. La primera manera de cómo nosotros recordamos los mandamientos de Dios está en el versículo 169, cuando el salmista dice: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. La primera manera de cómo nosotros recordamos los mandamientos de Dios es pidiéndole entendimiento a Dios para que nos abra el entendimiento para comprender su palabra. ¿Y qué significa esto? Esto significa que nosotros debemos dirigirnos en oración al Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento para comprender sus estatutos y decretos. Me he encontrado en oportunidades en que hay versículos, textos, capítulos, palabras que no entiendo, y solo el Espíritu Santo nos ayuda a comprender sus sagradas escrituras. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo de Dios nos enseña todas las cosas, especialmente cuando se trata de la palabra de Dios. ¿Y de qué manera nosotros recordamos los mandamientos de Dios? A través de 2 maneras: a través de la oración y a través de la ley de Dios. A través de la oración nosotros nos dirigimos al Espíritu Santo para pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento, como ya les dije anteriormente.
Dios nos habla, nosotros le hablamos a Dios por medio de la oración y Él nos habla por medio de su palabra. No es que nosotros vamos a escuchar a un predicador, no, que Dios me habló por un sueño, no. Dios nos habla por medio de la Escritura, capítulo y versículo. ¿Y por qué nosotros debemos pedirle entendimiento a Dios? Porque la vida eterna, hermano, está en juego aquí. Está en hacer la voluntad del Padre. Dice la palabra de Dios, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y si nosotros no entendemos los mandamientos de Dios, es muy difícil que nosotros pongamos en práctica su palabra. Hay personas que no entienden que no hay que obedecer a otro Dios. Hay personas que no entienden que no hay que mentir. Hay personas que no entienden que no hay que robar. Hay personas que no entienden que no hay que mirar a otra mujer sino a su esposa. Hay personas que no entienden que hay que descansar el día séptimo o guardar todos los mandamientos que están desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Y por qué no entienden? Porque el Espíritu Santo de Dios no está dentro de ellos. Otra razón es porque Dios no le ha quitado esa venda de los ojos para que entiendan la palabra de Dios. Es por eso que nosotros debemos predicar, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que el Espíritu Santo esté dentro de ellos y puedan comprender estas verdades. ¿Y con qué propósito nosotros debemos pedirle entendimiento a Dios? Con el propósito de que nosotros guardemos sus mandamientos y los pongamos en práctica, para que obedeciendo a la voz de Jehová, nuestro Dios, nos vaya bien. Dice su palabra, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, a cual obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Por eso, mi hermano, que yo les invito, yo les animo a que ustedes les pidan el entendimiento a Dios para comprender su palabra. Esta es una manera de cómo nosotros recordamos los mandamientos de Dios. La segunda manera de cómo nosotros recordamos los mandamientos de Dios se encuentra en el versículo 170. Dice el salmista, llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. La segunda manera de cómo nosotros recordamos los mandamientos de Dios es pidiéndole a Dios que nos libre del mal conforme a sus dichos, conforme a sus mandamientos. ¿Y qué significa esto? Significa que nosotros le debemos pedir a Dios en oración que nos libre del mal conforme a sus dichos. Y hay dos personajes que fueron librados del mal conforme a los dichos de Jehová de Dios. En este momento podemos recordar la historia de Noé. Dios le dijo a Noé, Noé, construyete un arca de tantos metros de ancho, tantos metros de largo, vas a usar este tipo de madera, vas a hacer tantos compartimientos. Dice la Biblia que Noé obedeció a Dios conforme a la voz de Jehová Dios. Y por el hecho de obedecer a la voz de Jehová Dios, Noé fue librado de la muerte cuando cayó el diluvio, él y toda su familia. Otro ejemplo de quién fue librado del mal por el hecho de obedecer a Dios fue Daniel. El rey Darío en la época de Daniel dijo, cualquiera que no adore a la estatua del rey Darío será echado en el foso de los leones. ¿Qué hizo Daniel? Daniel obedeció el primer mandamiento de Éxodo 20, que es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sorprendieron a Daniel orando a Jehová Dios del rincón de su casa y lo echaron en el foso de los leones. ¿Y qué hizo Dios? Dios se lo libró de la muerte, de la boca de los leones. Y cuando sacaron a todos los que estaban en contra de Daniel y los metieron en el foso de los leones, no habían entrado en los fosos de leones cuando ya los leones estaban devorándose. Entonces, nosotros, ¿cómo pedimos a Dios ser librados del mal? Pidiéndole en oración a Dios conforme a sus promesas. El primer mandamiento con promesa es, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, para que seas de larga vida sobre la tierra y todo te salga bien. Si estás pasando por una situación o una enfermedad de muerte que Dios no quiera, tú puedes venir a la presencia de Dios
decirle, Señor, sáname de esta enfermedad de muerte, porque recuerda que a lo largo de mi vida he obedecido a mi Padre, si realmente he obedecido a mi Padre. Otra promesa de Dios dice, pedid y se os dará, llamad y se abrirá, buscad y hallaréis, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, el que llama se le abre. Esta promesa tú le puedes pedir a Dios cualquier petición que tú tengas. Yo el viernes pasado tenía un fuerte dolor de muela y yo pensando en esta promesa le dije al Señor, Señor, no tengo dinero para un odontólogo está cobrando como unos $200 por un tratamiento de conducto y no tengo real, Señor, pero tú me dices en tu palabra que si yo pido, yo recibo. Y para la gloria de Dios, el Señor me sanó la muela. La gloria de Dios. Es por eso que nosotros debemos pedirle a Dios que nos libre del mal conforme a su estatuto y decreto. Su estatuto y decreto dice, traed los diezmos y ofrendas al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no abriré la ventana de los cielos. A ver si no los bendeciré a ustedes y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Tú le puedes pedir al Señor, Señor, líbrame de las deudas, para que los que me están acosando y cobrando no me embarguen, no me quiten mis bienes. Yo sé que si tú cumples la palabra de Dios y Él te mantiene fiel a Dios, Él te va a bendecir. Así como Dios me sanó mi muela, Dios te va a contestar a ti. Ahora, ¿por qué debemos pedirle a Dios que nos libre del mal conforme a su estatuto y decreto? Debemos pedirle a Dios porque Dios cumple sus promesas. En Números 23:19, Dios dice, Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Esta es la versión Dios habla hoy. Si queremos vivir quieta y reposadamente y queremos que Dios nos bendiga, nosotros debemos obedecer la palabra de Dios, porque Dios es fiel y verdadero. Él cumple sus promesas. ¿Y con qué propósito? Nosotros debemos pedirle a Dios que nos libre del mal, conforme a su estatuto de promesa, para que ningún mal nos acontezca. Fíjense que el rey David fue librado del mal de sus enemigos. Y si Dios libró del mal, no solamente a David, sino a Daniel, a Noé, ¿cuánto más a ustedes que son hijos del gran rey, el rey de reyes, Señor del Señor? Por eso yo les animo, hermano, a que ustedes obedezcan al Señor, para que ustedes le pidan al Señor que los libre del mal conforme a sus estatutos y decretos. La siguiente manera de cómo nosotros debemos obedecer, recordar los mandamientos de Dios, está en el versículo 171, que dice, mis labios rebosarán de alabanza, como cuando me enseñes tus estatutos. La tercera manera de cómo nosotros debemos recordar los mandamientos de Dios es alabando a Dios. ¿Y qué significa alabar a Dios? Significa reconocer lo que Dios hace. ¿Y cómo nosotros reconocemos lo que Dios hace? Nosotros podemos leer los 10 mandamientos de Dios y podemos exaltar a Dios, podemos reconocer, podemos elogiar a Dios conforme a lo que Él hace cuando nosotros obedecemos sus mandamientos. Podemos decir, Señor, yo te alabo, porque por yo adorar a un solo Dios, tú me das vida eterna. Te alabo, Señor, porque al yo descansar el séptimo día, yo gozo de buena salud. Te alabo, Señor, porque cuando yo no miro a otra mujer que no sea mi esposa, yo le soy fiel a mi esposa. De esta manera demuestro que amo a mi esposa y me va bien el matrimonio. Te alabo, Señor, porque yo me someto a las autoridades superiores y por eso no estoy preso. Te alabo, Señor. Usted puede pasar todo un día entero alabando al Señor por todo lo que Él hace. Y en este momento aprovecho en medio de la congregación a alabar al Señor, porque yo le pedí al Señor y el Señor me sanó la muela. Dios es grande, Dios es bueno. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nosotros debemos alabar a Dios? Porque Él es digno de ser alabado. Él se merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor, el poder. Nosotros estábamos cantando ahorita el cántico.
Gloria, gloria en lo alto, gloria a ti mi Cristo, gloria al Rey. Él se merece toda la gloria, todo el honor, el poder. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra. Él lo que promete, Él lo cumple. ¿Y por qué nosotros, con qué propósito debemos alabar a Dios? Con el propósito de exaltarlo. Él se merece toda la gloria, todo el honor, el poder. Usted no se siente contento cuando usted lo elogia. O, oye, hermano Omar, qué bonita corbata tiene. ¿Verdad que usted se siente anchote, verdad? Así mismo se siente anchote Dios cuando su hijo, Cristian, alaba al Señor. ¿Okay? Amén. Entonces debemos alabar al Señor porque es una manera de cómo nosotros nos recordamos de los mandamientos de Dios. La última manera de cómo nosotros nos recordamos de los mandamientos de Dios está en el versículo 173. Esté tu mano pronta a socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Otra de las maneras de cómo, en otras palabras, lo que está diciendo el salmista aquí es que dice, esté tu mano pronta a socorrerme, porque tus mandamientos he puesto en práctica. Otra manera es cómo nosotros podemos recordar los mandamientos de Dios poniendo en práctica sus mandamientos. ¿Y qué significa poner en práctica los mandamientos de Dios? Simplemente obedecerlos. Aunque el 99% de las personas allá afuera no obedecen a Dios, nosotros como hijos de Dios debemos obedecer. Dios dice en su palabra, sométase toda persona a las autoridades superiores, por las que están, porque las que están puestas por Dios. No en vano llevan la espada. El presidente de la República ha prohibido que se venda y se compra a otra tasa que no sea la del Banco Central. Hasta eliminó la tasa del paralelo. Pero todavía la gente sigue vendiendo a otra tasa más elevada que el Banco Central. ¿Qué debo hacer yo como hijo de Dios? Someterme a la autoridad, vender a la tasa central. Aunque el 99% de todas las personas, los hijos no obedecen a sus padres, las esposas no se someten a sus maridos, los esposos no aman a sus mujeres, yo como hijo de Dios debo obedecer a Dios. ¿De qué otra manera nosotros obedecemos a la palabra de Dios? Dios dice en su palabra, bueno, hay esposas, que no se someten a sus maridos porque su marido no se lo merece. O por el contrario, los esposos no aman a sus mujeres porque su esposa no se lo merece. El punto no está en que se lo merezca o no se lo merezca. El punto está en que usted y yo obedezcamos la palabra de Dios. Porque el que no obedece la palabra de Dios no entrará en el reino de los cielos. Yo le voy a contar un testimonio que pasó en la vida real. Una hermana va donde un pastor y le dice, pastor, mi esposo me prohibió ir a la iglesia, ¿qué hago? Entonces el pastor le dice, bueno, obedece al Señor, sométete a tu marido. Y ella dejó de ir a la iglesia. Al tiempo, él llama al pastor y le dice, pastor, mi esposo quiere que yo lo acompañe a sus rumbas y baile con él. Y entonces el pastor le dice, somete a tu marido, baila con él porque si no otra va a bailar con él en tu lugar. Entonces, al tiempo, está el esposo viendo televisión y ella llama a su esposa, mujer, ¿tienes tiempo que no vas para la iglesia? ¿Cuándo vas para la iglesia? Arréglate para que vayas para la iglesia. La esposa se arregló y fue para la iglesia. Y para sorpresa de ella, al tiempo, no sé si al tiempo o a los días, ese esposo entregó a su vida al Señor como su único y suficiente Salvador y dio su testimonio en la iglesia. Ahí es cuando yo digo, yo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Yo no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios.
Yo no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Obedeciendo la voz de Jehová tu Dios, vas a ganar a tu esposo para Cristo. No solamente eso, te va a ir bien. Deuteronomio 28 dice, si escuchas y pones en práctica mi palabra, te va a ir bien. Ahora, ¿por qué nosotros debemos poner en práctica los mandamientos de Dios? Porque de esta manera honramos al Señor y obedecemos al Señor. Y cuando nosotros honramos al Señor y le obedecemos, Él nos va a bendecir en cada punto de nuestras vidas. ¿Y con qué propósito debemos poner en práctica sus mandamientos? Pues el propósito es que nosotros honremos al Señor y para que obedeciendo a la voz de Jehová Dios nos vaya bien. Yo les aseguro que todos los problemas que van hacia el pastor Antonio, hacia el pastor Luis Torres, se resuelven obedeciendo a Dios. Yo creo que es el 100%. Así que yo les animo, hermanos, que ustedes pongan en práctica la palabra de Dios y nunca se olviden de la palabra de Dios a donde ustedes vayan. A donde quiera que ustedes vayan, nunca se olviden de la palabra de Dios. Todos debemos recordar los mandamientos de Dios y existen 3 razones por las cuales debemos recordar sus mandamientos. La primera razón la encontramos en el versículo 172, dice el salmista, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. La razón por la cual debemos recordar los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios son justos. Y para entender este punto, es importante que nosotros comprendamos qué significa la palabra justicia. La palabra justicia significa hacer lo correcto. ¿Y quién es aquel que es justo? El que hace lo correcto. Y Dios por naturaleza es perfecto, justo y correcto. Y es por eso que todo lo que Él manda, ordena a través de las Escrituras, es correcto, es justo, es perfecto. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿es justo, hermano, que yo como hijo de Dios desobedezca a mis padres? No. ¿Por qué? Porque el mandamiento es correcto. ¿Es justo que yo por TikTok o en la organización de yo vivo esté mirando a otra mujer que no sea mi esposa? No es justo, porque el mandamiento de Dios es correcto. ¿Es justo que yo viva mintiendo o robando? No es justo, porque el mandamiento de Dios es correcto, justo y perfecto. ¿Ok? Por eso los mandamientos de Dios son justos. ¿Y cómo yo me doy cuenta de que los mandamientos de Dios son justos, correctos y perfectos? Conociendo que el que obedece a Dios hace lo correcto. El que no obedece a Dios hace lo incorrecto. ¿Okay? Por eso es que nosotros somos hijos de Dios, somos justos. ¿Y por qué razón los mandamientos de Dios son justos? Por el simple hecho de que por naturaleza Dios es perfecto, Él es justo. ¿Y con qué propósito los mandamientos de Dios son justos y perfectos? Con el propósito de que tú conozcas que la única razón de vivir es que nosotros vivamos una vida de obediencia a Dios. Cada vez, hermano, que usted obedece a los mandamientos de Dios, usted se parece a Dios. ¿Sabían eso? Cada vez que usted obedece a los mandamientos de Dios, usted se parece más a Dios. Pero cada vez que usted no obedece los mandamientos de Dios, ¿a qué usted se parece? Al diablo. Simplemente y llanamente. Así que yo les invito, hermanos, que ustedes obedezcan la palabra de Dios. ¿Okay? La segunda razón por la cual nosotros debemos recordar los mandamientos de Dios es porque la ley de Dios es nuestra delicia. Dice el Salmo 174, dice el salmista, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. ¿Qué quiere decir que la ley es nuestra delicia? Es como cuando tú vas a Pollo Arturo y te estás comiendo un pollo frito sabroso, con salsita, guasacaca, con picante, una delicia. Y una mexicola. Es una delicia, ¿verdad? ¿Ah? Después un postrecito, una tortilla ahí de lo que vendan ahí en Pollo Arturo. Eso es deleitante. Así mismo, la palabra de Dios es nuestra delicia. ¿Okay? Yo estudiando este texto me estaba deleitando en la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo yo me doy cuenta que la palabra de Dios es una delicia? Porque produce gozo, paz, alegría,
deleite. Dice la palabra de Dios, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. A mí me da gozo cuando yo leo en las Escrituras que Dios dice, pedid y se os dará. A lo mejor tú tienes algún problema que no te deja dormir. Pídele al Señor. Él te está diciendo, pídeme. Si es su voluntad, Él te va a quitar ese problema. Como me quitó a mí el dolor de muela. No tenemos un Dios grande. Yo me gozo, yo me deleito en la palabra de Dios. Yo me deleito también en la palabra de Dios cuando la hermana Chile no hace muchos domingos testificó de la palabra de Dios que le vino a un sábado de su mamá por sorpresa, no sabía qué hacer, no sabía si poner a Dios en primer lugar, si ir afilando el hacha o atender a su mamá, y Dios la honró, llevando a su mamá a su casa para compartir con su familia. Yo me gozo cuando Dios es fiel a su palabra, Él cumple lo que promete. Es por eso que nosotros debemos deleitarnos en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué los mandamientos de Dios son nuestra delicia? Los mandamientos de Dios son nuestra delicia porque el salmista lo afirma. Vean lo que dice el Salmo 119 del 35 al 90, el 35 y el 92. No lo lean, yo se los leo. Dice el salmista, hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. En la ley de Dios encontramos nuestra felicidad. He pasado momentos en que tengo una aflicción muy grande, pero en la Escritura yo encuentro la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y guarda mi corazón y el corazón de ustedes en Cristo Jesús. El salmista también dice, si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, yo habría muerto en mi sufrimiento. El Salmo 119, 77 dice, muéstrame tu ternura y hazme vivir, pues me siento feliz con tu enseñanza. Es decir, la palabra de Dios es nuestra delicia y cada vez que nosotros la escuchamos, nos deleitamos, la estudiamos, nosotros nos sentimos felices. Eso es el significado del deleite de Dios en la Escritura. Ahora, ¿con qué propósito los mandamientos de Dios son nuestro deleite, nuestra delicia? Con el propósito de que tú y yo crezcamos como hijos de Dios. Y para que tú veas, tú te des cuenta que si tú te deleitas en la ley de Dios, Él concederá las peticiones de tu corazón. La segunda manera, la última manera por la cual nosotros debemos recordar los mandamientos de Dios está en el versículo 175, dice, viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. La tercera manera del por qué debemos recordar los mandamientos de Dios es porque los mandamientos de Dios son nuestra ayuda. ¿Qué significa esto? Esto significa que los mandamientos de Dios nos ayudan en cada área de nuestra vida. Si estás en la familia, si el esposo ama a su mujer, si la esposa se somete a su marido, si los hijos obedecen a sus padres, yo les aseguro que Dios los va a ayudar va a ayudar a esa familia a ser una familia exitosa. Si en el trabajo los empleados se someten a sus amos terrenales, es muy difícil que los boten de trabajo. Dios los va a ayudar a conservar su trabajo. He visto varios, que no han botado de su trabajo porque no se someten a sus amos terrenales. ¿Y de qué manera los juicios de Dios son nuestra ayuda? Porque nos guían hacia lo que tenemos que hacer, hacia lo correcto. El primer mandamiento con promesa nos guía, nos ayuda a hacer de larga vida sobre la tierra y a que nos vaya bien en la vida. Por ejemplo, el hecho de que yo no tenga otro Dios sino Jehová de los ejércitos, eso me ayuda a honrar al verdadero Dios y a tener vida eterna. También el hecho de no codiciar a otra mujer que no sea mi esposa, eso me ayuda a serle fiel a Dios, a mi esposa también. Y así usted se puede enumerar todos los mandamientos de Dios y todos los mandamientos de Dios nos van a ayudar en cada área de nuestra vida. ¿Y por qué los juicios de Dios son nuestra ayuda? Porque es una manera en cómo nosotros honramos a Dios. Y cada vez que nosotros obedecemos, Dios nos bendice. Y cada bendición de Dios resulta ser ayuda para cada uno de nosotros. ¿Y con qué propósito los juicios de Dios son nuestra ayuda? Con el propósito
de que nosotros entendamos que nosotros existimos únicamente, exclusivamente para obedecer a Dios. Por eso yo les invito, hermanos, a que ustedes guarden los mandamientos de Dios y recuerden, los mandamientos de Dios son su ayuda. Esta mañana hemos comprendido, hermanos, que debemos recordar los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la primera manera? Pidiendo a Dios entendimiento. Si usted no entiende algo, pídale a Dios, que el Espíritu Santo le va a dar entendimiento. La segunda manera, ¿cuál es? Pidiéndole a Dios que nos libre del mal conforme a sus estatutos y decretos. La tercera manera es alabando a Dios, exaltando a Dios, poniendo a Dios en alto, en primer lugar. La tercera manera es practicando sus mandamientos. ¿Y por qué debemos recordar los mandamientos de Dios? A ver, ¿quién se acuerda? Son justos. ¿Qué más? En nuestra delicia. ¿Y qué más? Que el Señor bendiga su palabra. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te ruego, Padre, que nos ayudes a recordar tus mandamientos, Señor. Y que nosotros demostremos de que realmente hemos creído, obedeciendo tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque sentimos tu presencia, tu gozo, cuando escudriñamos las Escrituras, cuando nos deleitamos en tu palabra. Y hoy usted nos demuestra que no estamos solos. Gracias porque estás con nosotros, Señor. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.